¿Cuántas horas demanda una asamblea? Properix presenta su nueva plataforma de asambleas efectivas, 100% gratuita, con la que podrás garantizar más participación y transparencia en los resultados en menos tiempo. Con asambleas efectivas, puedes generar la orden del día y convocar desde una sola pantalla a todo tipo de asambleas, presenciales, virtuales o mixtas. Enviar invitaciones, recordatorios y confirmar asistencias. Realizar todo tipo de votaciones desde la app, con votos ponderados por coeficientes. Y resultados disponibles al instante en reportes automáticos. Properix, la app de tu conjunto residencial. En Afinia, al inicio de nuestra operación encontramos un sistema eléctrico muy deteriorado. Pero rápidamente, con metas claras y en corto tiempo, empezamos a cambiar, actualizar y modernizar la infraestructura eléctrica de los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del Magdalena, con el objetivo de brindar un servicio de la más alta calidad, como ocurre en las más grandes ciudades del país y el mundo. No ha sido fácil, pero lo estamos logrando gracias a un robusto plan de inversión. Afinia, la buena energía va contigo. La comunicación genera conflictos con tus copropietarios, malos entendidos y tensión en tu comunidad. ¿Los copropietarios reclaman un mejor servicio al cliente? Tenemos la solución. Properix. Con nuestro sistema, la relación con los vecinos ya no será un problema. Podrás compartir la cuenta de cobro de forma digital. Con un solo clic, podrás enviarla rápidamente a todos los copropietarios que la soliciten. Tendrás el estado de cuenta online y actualizado. Cada vez que aceptes los pagos de los copropietarios, verás cómo se refleja automáticamente en el sistema. Podrás gestionar todos los PQRs en un único canal, enviar comunicados masivos a los copropietarios y crear votaciones online para fomentar la participación de la comunidad. Mejorarás la comunicación, reducirás errores y podrás llevar tu administración a todos lados. Y tenemos una novedad para ti. Con el lanzamiento de nuestra app para administradores, podrás consultar la información desde el celular. En menos de 48 horas, puedes estar operando con Properix. Nuestro equipo de soporte se encarga de la migración y lo acompañará durante la adopción del sistema para que pueda hacer su cambio de forma rápida y simple. Más de 700 administraciones de toda Latinoamérica ya utilizan Properix. ¿Le gustaría comenzar? Contáctanos y empieza tu experiencia hoy mismo. ¡Te esperamos!
Afinia, pensando en sus usuarios y comunidades, sigue invirtiendo en la región para transformar el servicio de energía en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del sur del Magdalena. El cambio sí se está dando y progresivamente se sentirá en toda nuestra región. Afinia, la buena energía va contigo. ¿Cuántas horas demanda una asamblea? Properix presenta su nueva plataforma de asambleas efectivas, 100% gratuita, con la que podrás garantizar más participación y transparencia en los resultados en menos tiempo. Con asambleas efectivas, puedes generar la orden del día y convocar desde una sola pantalla a todo tipo de asambleas, presenciales, virtuales o mixtas. Enviar invitaciones, recordatorios y confirmar asistencias. Realizar todo tipo de votaciones desde la app, con votos ponderados por coeficientes. Y resultados disponibles al instante en reportes automáticos. Properix, la app de tu conjunto residencial. Buenas tardes a todos, gracias por la espera. Bienvenidos a otro webinar de Properix, el segundo del año, siguiendo con la temática de asamblea, ya que es un momento clave en esta época del año. Mi nombre es Marlene Ramírez, soy gerente de marketing de Properix y hoy me acompaña en la moderación Daniel Laverde Castañeda, que es Sales Manager de Properix también. Hola Dani, ¿cómo estás? Marlene, feliz de estar una vez más acá contigo, con todo este público que nos sigue acompañando, dándole la bienvenida a las nuevas personas que nos dan la oportunidad de darles a conocer y compartirles tanto conocimiento. Tal cual, hoy ya son más de 80 participantes, teníamos 500 inscriptos, así que esperamos que se sumen muchísimos más. El webinar anterior, la verdad que fue un éxito. Y hoy vamos a estar hablando, Dani, de presupuestos eficientes para las próximas asambleas. Tema polémico, ¿no? Sensible para... Claro, sobre todo con el reciente contexto económico. Así es un tema que aboca mucha atención de todos los actores de la copropiedad, administrador, contador, revisor, los mismos residentes. Entonces, bastante interesante lo que les vamos a hablar el día de hoy. Excelente.
¿Te parece, Dani, si repasamos muy brevemente qué es Properix para la gente que se está sumando? Claro que sí, Properix es el aliado que toda copropiedad necesita hoy en día, ese aliado tecnológico que les va a llevar a simplificar todos esos procesos que hoy en día un administrador necesita, y no solamente un administrador, voy a hablar del fundador, del consejo, del presidente, porque Properix es una solución que reúne la parte contable, la parte de comunicación, la parte de seguridad con control de accesos, y acá hay una noticia. Tenemos asambleas. Entonces, son 4 beneficios que hoy en día todas las copropiedades tienen con nosotros, con un software integral como lo es Properix. Excelente, lo que siempre decimos, 4 sistemas en uno, imagínense los costos que se ahorran con eso. Pero bueno, no vamos a ir a lo comercial. Este webinar es educativo y hoy quiero hacer una mención especial, que ahí la vimos conectada, a Vanessa Osorio Correa, que nos acompaña del grupo Afinia. Ellos son una empresa de distribución, comercialización de energía de la región Caribe y están apoyando capacitaciones para la propiedad horizontal. Así que es un gran placer y un honor que nos acompañen en este webinar y nos apoyen en nuestra filosofía y visión de capacitar a los administradores y miembros también de la propiedad horizontal. Hola, Vanessa. Hola, buenas tardes Marlene, buenas tardes a todos los asistentes, a todos los que pues hoy decidieron sacar un poquito de su tiempo para educarse, para seguir con este segundo ciclo de formaciones. Nosotros contentos de poder apoyar, somos los más creyentes en que desde hace muchos años porque la propiedad horizontal pues necesita pues actualización constante, y estamos contentos. Bienvenidos a todos, gracias Properix por hacernos pues, sus aliados en este tipo de ciclos de formaciones cortas que nos parecen interesantes y son supremamente oportunas en este momento donde todos están en ese proceso de la organización de sus asambleas, de sus presupuestos, y es clave este tipo de conocimientos cortos, concisos, dinámicos y que les sirven a todos para poder tener esos tips importantes a tener en consideración cuando vayan a preparar sus asambleas. Excelente, excelente, un gusto que nos puedan acompañar en el apoyo y difusión también de este webinar y que estén aquí presentes con nosotros para esta capacitación. Bien, hoy nos acompaña el speaker Javier Mauricio Mancilla, contador público, especialista en administración, auditoría tributaria, revisor fiscal, auditor, docente en propiedad horizontal, y puedo continuar, pero creo que la charla que nos va a dar va a ser muchísimo más que beneficiosa y rica, así que muchísimas gracias, Javier, por sumarte esta tarde. Gracias, Mercedes, Daniel, Vanessa, y un saludo muy especial a todos los participantes. Y pues aquellos que no nos han podido acompañar, trataremos en lo posible de tratar de multiplicar esta experiencia para que accedan también a ellos y verán lo valioso, importante y enriquecedor para cada uno de sus vidas y sus procesos en estas próximas asambleas. Así es. Le cuento, Javier, antes de comenzar con la charla, que está siendo grabada y que luego la vamos a compartir, terminado el webinar, por correo a todos los asistentes, también a los inscriptos. Les va a estar llegando una breve encuesta para que nos cuenten qué otras temáticas les gustaría que abordemos. Así, junto con el grupo Afinia, podemos desarrollarlas en estas capacitaciones cortas. Y también que pueden participar mediante el chat de este webinar, de este Zoom, dejándonos consultas para Javier, para Afinia o para nosotros, y vamos a ir respondiéndola a lo largo de la jornada. Muy bien. Ahora Javier, cuando quiera, puede comenzar, y si le parece, comparte perfecto. pantalla. Te agradezco. Cuando me puse en contacto con Mercedes y me dijo, Javier, estamos interesados con Marlene, qué pena. Con Marlene, estamos muy interesados en que nos colabores con una presentación en ese webinar
respecto de los presupuestos, que es uno de los puntos neurálgicos que tenemos en este momento. Es una receta que tenemos próxima a ejecutar y que tiene unos ingredientes que la hacen más complicada. ¿Complicada desde qué punto? Tenemos un cambio de gobierno, tenemos una percepción respecto de unas reformas que están en camino, una volatilidad del dólar, tenemos incrementos por parte de lo que son combustibles, tenemos un efecto del IPC a diciembre cerró en el 13.12, un incremento del salario mínimo en el 16%, un incremento del subsidio de transporte. Me dicen que no se escucha. Yo lo estoy escuchando bien. Ok, Está perfecto. debe ser, listo. Un incremento del subsidio de transporte en el 20%. Y tenemos en este momento una inflación en el mes de enero cerró en el 1,78%. Acumulada es la inflación más alta en los últimos 24 años. Ese es el panorama oscuro que nos estamos enfrentando y el cual vamos a mirar qué podemos hacer para que esa receta nos salga casi perfecta. ¿Ok? Mercedes, ¿me colaboras con la siguiente, por favor? Perdón, Marlene. No quiero que Marlene. me bautice. Es que tenga, sí, Marlene. Ahí va. Muy bien, Vale. ahí estamos. Lo primero que debemos nosotros entender es qué realmente es un presupuesto. Muchos seguimos trabajando bajo la estructura de que el presupuesto es un cúmulo de gastos que nosotros establecemos en una hoja de Excel y que eso nos da un valor acumulado y respecto de ese vamos a cuantificar nuestras cuotas de administración. Realmente ese presupuesto de gastos es una proyección a futuro que puede cambiar por diferentes factores como los enunciados anteriormente. ¿De qué? Nosotros aquí, cuando nosotros en propiedad horizontal preparamos nuestro proyecto de presupuesto, lo hacemos a la inversa de cómo manejamos nuestras finanzas. ¿Cómo manejamos nuestras finanzas? Cada uno de nosotros sabemos cuántos honorarios devengamos mensualmente o cuántos son nuestros ingresos laborales y en virtud de eso, nosotros sabemos qué podemos gastar o qué no podemos gastar o qué nos podemos comprometer financieramente con alguna entidad. ¿Ok? ¿Cuánto pueden ser nuestras cuotas? Aquí no pasa lo mismo. Aquí lo que pasa es que nosotros primero hacemos una segregación de gastos, de necesidades de gastos, y en virtud de esa segregación de gastos, establecemos un valor total y de ese valor total establecemos nuestra cuota de administración. ¿Qué pasa con eso? Ese proyecto de presupuesto, como lo dice la ley, es para el mantenimiento y conservación de la persona jurídica, que hablan de expensas comunes necesarias, o sea, lo que no sea necesario. ¿Quién ha establecido qué es lo necesario? La misma copropiedad. Porque el conjunto ABC no es lo mismo que el conjunto BY que está al frente, pueden ser de la misma constructora, pueden ser una etapa diferente, pero pueden ser la misma persona jurídica o pueden ser las dos torres que están pegadas, pero tienen de pronto necesidades de gastos totalmente diferentes. Eso tenemos que evaluar. Cuando nosotros hacemos un proyecto de presupuesto, nosotros tenemos que aterrizar la realidad y es, si nosotros tenemos mayores gastos que nuestros ingresos, eso nos va a dar un déficit. Si nuestros gastos son menores que nuestros ingresos, nos va a dar un excedente. Primero tenemos que partir de esa hipótesis de que nuestro presupuesto debe ser base cero. Base cero es decir, que una vez neteado el presupuesto, nuestros ingresos menos nuestros gastos, no debemos tener ningún excedente, ningún déficit. Pero muchas veces nos encontramos con maquetas de proyectos de presupuesto que cuando no se han revisado las correspondientes fórmulas, encontramos algunas diferencias al final del periodo y eso redunda en un déficit o en un excedente en contra, que juega en contra por la situación de tener que establecer una cuota de administración en base a una sumatoria que no fue la real. ¿Me colaboras con la siguiente, por favor? ¿Qué no es un presupuesto en propiedad horizontal? Un presupuesto no es un presupuesto algo que sea inamovible. Es decir, esto es y no se puede mover. Esto fue lo que aprobó la asamblea y no se puede mover. Es tan así que los reglamentos de propiedad horizontal, la mayoría de reglamentos de propiedad horizontal tienen una cláusula en las funciones del consejo de administración, algunos, no todos,
Y esa cláusula establece que es una función del Consejo de Administración aprobarle al administrador aquellos gastos de reparaciones o mantenimientos necesarios que no estén incluidos dentro del proyecto de presupuesto. Pero para poder aprobar esto, también establece otra función del Consejo de Administración que dice que el Consejo de Administración puede hacer traslados presupuestales ¿entre qué? Entre capítulos. Aquí debería operar en propiedad horizontal igual que como opera en el sector público. ¿Cómo opera en el sector público? Que para poder hacer un desembolso, un gasto con cargo al presupuesto, deberíamos tener un certificado de disponibilidad presupuestal. Es decir, nosotros vamos y consultamos la fuente, el presupuesto aprobado. Si el presupuesto, por decir algo, de mantenimiento de motobombas son 3 millones de pesos en el año, no podemos contratar por 3.200.000, porque necesitamos ese certificado de disponibilidad presupuestal. Pero aquí lo que encontramos es que el presupuesto muchas veces se ha convertido en un saludo a la bandera. 3 millones de pesos dice, necesite 3.200.000, pues me gasto 3.200.000 y al final nadie me va a decir nada. Es una proyección de gastos con un incremento X sin tener un estudio técnico, sí, lo vemos. Vemos proyectos de presupuesto donde algunos administradores cogen la ejecución del año inmediatamente anterior y dicen, bueno, este proyecto de presupuesto, la cuota, vamos a estimar que no va a subir más del salario mínimo, entonces hagámosle un incremento a todos los rubros, el mismo valor y la cuota de administración automáticamente va a ser igual a ese incremento que le está dando y todo el mundo contento. O las cuotas de administración no pueden subir más del 10%, más del 8%, y hacen ese cálculo. Eso es un cálculo de una forma irresponsable porque no está teniendo en cuenta ningún sustento técnico, es decir, las necesidades de gastos de la copropiedad. ¿Es un simple formulismo que trae la ley 675 del 2001? No. Es la columna vertebral de la propiedad horizontal porque de él se derivan muchas cosas, de él se deriva la generación de ingresos de la copropiedad y que con esos ingresos vamos a cancelar nuestras obligaciones, nuestros compromisos para todo lo que es el sostenimiento de la persona jurídica y el mantenimiento de los bienes y áreas comunes. Y es un cuadro optimista e irreal de los gastos. Sí, hagámoslo, pero nosotros sabemos que el administrador se va a gastar más plata y al fin de cuentas nosotros o sea, nunca el presupuesto va a ser lo que nosotros van a ejecutar, lo que nosotros aprobamos. Eso tampoco es así. Acuérdense que el administrador tiene unas funciones explícitas en la ley 675. También el administrador responde por la culpa leve, el dolo y la culpa grave. Y es una función del Consejo de Administración el velar por la ejecución presupuestal. Es decir, él es el vigilante de que la ejecución presupuestal se haga en debida forma. ¿Me colaboras con la siguiente, por favor? ¿Quiénes deben participar en la elaboración del presupuesto? Principalmente el que elabora el proyecto de presupuesto es el administrador, pero puede interactuar con el contador, le puede dar información muy valiosa, muy importante respecto de las cifras que están en los estados financieros, la trazabilidad que tiene de todos los auxiliares, del comportamiento de algunas partidas. Los miembros del Consejo de Administración pueden interactuar también. También los reglamentos de propiedad horizontal establece como una función del Consejo de Administración el que previamente el administrador, antes de celebrarse la asamblea, somete a consideración del Consejo de Administración el proyecto de presupuesto. No es que el administrador presente el proyecto de presupuesto sin pasar por el Consejo de Administración, no, es un requisito que traen los reglamentos de propiedad horizontal y el administrador no puede obviar ese requisito. Y dice también los reglamentos de propiedad horizontal que el proyecto de presupuesto, una vez aprobado por el Consejo de Administración, tiene que socializarse con los propietarios, es decir, algunos reglamentos dice que el proyecto de presupuesto se enviará con una antelación. Antelación es antes de, no el día de la asamblea, con una antelación de 10 días o 15 días calendario, debemos remitirnos al reglamento. Expertos en determinado rubro o algunos miembros del Consejo de Administración o algunos copropietarios pueden tener la experticia y puede ser un grupo multidisciplinario. No seamos ajenos a que esto es solo mío y me meto en esta camisa de fuerza, es una cúpula en donde nadie me va a ayudar. No, aquí tenemos que ser políticos en el buen sentido de la palabra. Cuando ustedes elaboran un proyecto de presupuesto es como cuando ustedes engendran un hijo. El hijo, hay el proceso de cuando se engendra el hijo, cuando éste nace, cuando se educa, todo ese proceso hasta llevarlo a feliz término y cuando sale de su casa, casado o no casado, ¿cierto? Cuando tiene otras expectativas profesionales. Es igual,
aquí se elabora un proyecto de presupuesto porque con ese proyecto de presupuesto se van a obtener unos recursos. Sigamos, por favor, la siguiente. ¿Quién aprueba el proyecto de presupuesto? No, es que yo llevo mi proyecto de presupuesto y es el mío y el consejo si quiere que lleve otro. No. El experto es el administrador, la ley se lo dice que él es el que debe elaborar el proyecto de presupuesto, se lo pasa al consejo de administración y previamente ellos lo estudian y si consideran modificarlo, lo modifican y ese es el que se envía a la asamblea. No se envían dos, el del administrador y el del consejo. Okay. Y en esa asamblea, la asamblea no quiere decir que ese proyecto de presupuesto es el que van a aprobar. Puede ser que sí, porque se entiende que los miembros del Consejo de Administración son los veedores, los ojos de la asamblea cuando este máximo órgano no está funcionando. Este cuerpo colegiado tiene esa función encargada, delegada de la asamblea de que él sea el que vigile y estructure esa modificación o apruebe ese proyecto de presupuesto. ¿Cómo lo aprueba? Con las cotizaciones que le presenta el administrador, con el sustento técnico que le hace la misma, con un análisis, con una interacción de unas reuniones previas para que cuando llegue ese proyecto de presupuesto a la asamblea ya esté estudiado y evaluado. Y por consiguiente, la asamblea estudia ese proyecto de presupuesto y lo somete a consideración. ¿Me regalas la siguiente, por favor? ¿Qué nos dice la ley 675 respecto de esa elaboración? Específicamente el artículo 51 nos dice que es una función del administrador. Dice, la administración inmediata del edificio conjunto estará a cargo del administrador, quien tiene facultades de ¿qué? Ejecución, conservación, representación, recaudo. Y en el numeral cuarto dice, preparar y someter a consideración del Consejo de Administración las cuentas anuales, el informe para la Asamblea General, el presupuesto de ingresos y gastos de cada vigencia, el balance general, los balances de prueba y su respectiva ejecución presupuestal. Cuando habla del presupuesto de ingresos y gastos es para la actual vigencia. Cuando habla de la ejecución presupuestal está hablando del corte que acaba de cerrar, es decir, el que se presenta para aprobación de la Asamblea junto con los estados financieros. Y el presupuesto de ingresos y gastos es del que estamos hablando en este momento. Todo este abrebocas que les estoy dando es porque es como si nosotros tuviéramos una máquina especializada que nos acaba de llegar. Y en ese abrebocas, para poder poner a funcionar esa máquina, tengo que leer un manual de instrucciones. Si no, la máquina no va a funcionar mal. ¿Me colaboras con la siguiente, por favor? En el siguiente diagrama, nosotros podemos ubicar cómo son esas etapas del proyecto de presupuesto. Tenemos la que acabamos de decir del artículo 51 de la ley. Hablamos de que el Consejo de Administración se somete a consideración del Consejo de Administración y la prueba. El artículo 38 de la ley habla de las funciones de la Asamblea, habla del numeral 2 y cuarto, habla del presupuesto. En el mismo artículo 51 habla de que una de las facultades, el administrador tiene 4 facultades y una de esas es la de ejecución, no la tiene ningún órgano. Y en virtud de esas facultades hay unas funciones específicas. Y adicionalmente, los reglamentos le han establecido al Consejo de Administración el velar por ese seguimiento y evaluación y cuando hay el revisor fiscal, la figura del revisor fiscal, este órgano de fiscalización es el encargado de velar porque lo que aprobó la honorable asamblea se cumpla y si ve que hay algunas desviaciones hacia arriba o hacia abajo, lo debe informar en sus informes de carácter periódico, los mensuales. Sigamos, por favor. Quiero que ustedes lean muy taxativamente como cuando uno está saboreando un helado. Dice, ¿qué dice la ley 675? Artículo 38, naturaleza y funciones. Cuarto, aprobar el presupuesto anual del edificio conjunto y las cuotas para atender las expensas ordinarias o extraordinarias, así como incrementar el fondo de imprevistos cuando fuera el caso. O con lo que digo yo, aprobar. Cuando vemos el mismo artículo 38, ¿qué dice respecto de los estados financieros? Dice aprobar o improbar. Aprobar o improbar. Los estados financieros pueden ser aprobados o no aprobados. Pero no dice lo mismo. El espíritu del legislador fue de que el proyecto de presupuesto, el cual es la columna vertebral junto con el reglamento de propiedad horizontal, sea aprobado. Si fuera
el espíritu de la ley, decir que no se sometiera a aprobación y que se aprobara o no se aprobara, así hubiera quedado taxativamente como está en la aprobación o improbación de los estados financieros. Quiere decir ello que cuando se presenta el proyecto de presupuesto que estaba hablando ahorita de un hijo, ese proyecto de presupuesto, cuando lo presenta el administrador, él tiene que tener la entereza, el conocimiento de qué fue lo que hizo y no titubear. Cuando ese administrador habla con propiedad, con autoridad, que conoce su edificio al derecho y al revés, puede dar las respuestas que satisfagan a cada uno de los intervinientes en la asamblea. Adicionalmente, aquí aclaramos uno de los mitos que hay en la propiedad horizontal que dicen las cuotas de administración todas son iguales. ¿Cómo es posible que una parte de estudio que tiene menos metros y que usa las mismas áreas comunes que nosotros va a pagar una menor cuota de administración? Dura es la ley, pero así es la ley. Las cuotas de administración en propiedad horizontal se pagan por coeficiente de copropiedad. Cuando son mixtos y hay módulos de contribución, se establecen algunas partidas del proyecto de presupuesto en virtud de los módulos de contribución, bien sean residenciales, bien sean comerciales o bien sea el módulo de contribución general para todos. Sigamos, por favor. Ya les voy ahorita, en el transcurso les voy a ir aclarando algunas inquietudes que he visto de aquí en el chat. Les estaba diciendo que ese abrebocas y esa información que les estoy dando es para aterrizar a poder elaborar un proyecto de presupuesto. Lo primero es muy técnico para poder tener los elementos para poderlo estructurar. ¿Qué dice? Y es importantísimo porque yo me encuentro en asambleas que se realizan en el mes de marzo y entonces el administrador de pronto por desconocimiento o por temor pregunta, ¿aprueban el retroactivo? Y las personas dicen, no vamos a aprobar el retroactivo porque se manejan amores y desamores en las asambleas. Ni la asamblea ni el administrador tienen la facultad de decir si es retroactivo o no es retroactivo el proyecto de presupuesto, a menos que sea una asamblea con mayoría calificada de carácter presencial y en ella se haya contemplado la modificación del reglamento en el punto de respecto a la vigencia presupuestal. La vigencia presupuestal, ¿para qué me sirve? Primero, para determinar cuál es la fecha máxima en que yo puedo celebrar una asamblea ordinaria ante el vacío que guarde el reglamento de propiedad horizontal. La ley dice que la asamblea ordinaria, dice, por lo menos, quiere decir que pueden haber más de una asamblea ordinaria, una vez al año en la fecha señalada en el reglamento. Y si no dice nada el reglamento, algunos reglamentos dicen que se le celebrará el último sábado, el último mes el último día del mes de enero, el 15 de febrero. Algunas lo dicen, algunas guardan silencio. Dice, si el reglamento no dice la fecha en la cual se debe celebrar la asamblea ordinaria, ¿cómo se hace? Dice, se celebrará a más tardar dentro de los 3 meses siguientes a vencido el periodo presupuestal. ¿Y dónde está el periodo presupuestal? El periodo presupuestal dice, en el reglamento dice cuándo es el periodo presupuestal. Y en el periodo presupuestal, la mayoría de reglamentos, me atrevo a decir que el 90% de los reglamentos dice, es vigente el proyecto de presupuesto del 1 de enero al 31 de diciembre. Del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero tengo copropiedades aquí en Barranquilla que tienen una vigencia presupuestal del 1 de abril al 31 de marzo del año inmediatamente siguiente. Si el espíritu del legislador al desarrollar la ley 675 hubiera sido que el periodo presupuestal fuera del 1 de enero al 31 de diciembre únicamente, así hubiera quedado consignado en la ley y no tendría esta redacción de que dentro de los 3 meses siguientes ha vencido cada periodo presupuestal, porque los reglamentos son los que establecen el periodo presupuestal. Entonces, tenemos periodos presupuestales del 1 de enero al 31 de diciembre, que es lo ideal porque corta con los estados financieros, y otros del 1 de abril al 31 de marzo del año inmediatamente siguiente.
Es decir, que cuando se prepare la, la ejecución presupuestal va a tener 3 meses del proyecto de presupuesto aprobado una vigencia y 9 meses de la otra, pero va a tener gastos reales ejecutados de todos los 12 meses. Me pregunta ¿qué pasa para que si la asamblea puede improbar el proyecto de presupuesto? No, la ley dice que se debe aprobar. Ahora, otra cosa es de que el proyecto de presupuesto no se apruebe en esa asamblea, se nombre un comité y en una próxima asamblea se haga el estudio y se apruebe. O sea, ahí hay una aprobación, pero puede ser que en esta se haga el aplazamiento de la aprobación. Se aprueba en virtud del coeficiente de coprobabilidad. Me preguntan con qué quórum se aprueba el proyecto de presupuesto. Todas las decisiones en propiedad horizontal residencial se toman por coeficiente. Sin embargo, la Corte Constitucional expidió una sentencia que dice que las únicas decisiones en propiedad horizontal que son por coeficiente son las decisiones que son de carácter económico. Y el proyecto de presupuesto, por establecer unas cuotas de administración y una información económica, es por coeficiente. Aquí no aplica de que el total de participantes es el 60%, entonces votó tal cantidad de participantes por número nominal. Entonces votaron el 40% y aprobaron el proyecto de presupuesto. Primero, para aprobar el proyecto de presupuesto se hace por coeficiente. Segundo, cuando las decisiones en propiedad horizontal, para que sean válidas, debe ser votado por un quórum de mínimo el 50% más uno de los coeficientes representados en la reunión. ¿Ok? Entonces, si ese coeficiente representado en la reunión no supera más del 50% más uno, no queda aprobado el proyecto de presupuesto. Vemos muchísimas falencias en eso. La siguiente, por favor. Ya les dije, tener en cuenta la vigencia presupuestal. Otro aspecto a tener en cuenta y muy importante es la fecha máxima de presentación del proyecto de presupuesto al Consejo de Administración como tal. Algunos reglamentos establecen 31 de enero, otros establecen el 15 de febrero, otros no dicen nada. Si no dice nada, debe ser con una antelación de que la reunión de consejo se haya celebrado con anticipación a mandar la convocatoria, enviar la convocatoria a la última dirección registrada. La fecha mínima del proyecto de presupuesto a los comunitarios es el término que establece el reglamento de propiedad horizontal como tal. Se debe, aquí voy a tomar en cuenta una de las preguntas que me hicieron anteriormente. Conocer la situación financiera, es decir, el resultado del ejercicio y resultados acumulados. Para poder elaborar el proyecto de presupuesto, yo debo tener en cuenta varios artículos del reglamento, que son los coeficientes, la vigencia presupuestal, cuándo debo presentar el proyecto de presupuesto, y algunos reglamentos de propiedad horizontal dicen que en el proyecto de presupuesto se incorporará o se adicionará o se tendrá en cuenta el resultado del ejercicio inmediatamente anterior. Es decir, si la vigencia 2022 me arrojó que dio un déficit, es decir, los gastos fueron superiores a los ingresos, nosotros los copropietarios tenemos que desembolsillar de nuestro sacar de nuestro bolsillo los recursos para cubrir el déficit. Pero aquí, como lo que es bueno para el pato es bueno para la pata, así como yo incorporo un déficit porque lo debemos cubrir, si sobra plata, también lo debemos incorporar en el proyecto de presupuesto si así lo dice el reglamento. Ojo, si así lo dice el reglamento. Si lo dice esto, Javier, pero ¿cómo vamos a hacer? Fíjate que nos dio 60 millones de pesos del excedente y es que Pepito Pérez, el bendecido de Torre1, no ha pagado. Sí, eso es cuando los contadores y el administrador tienen que evaluar si han dado cumplimiento al nuevo marco técnico normativo respecto de
estimar el deterioro de cartera. Estimar el deterioro de cartera no significa dar de baja la cartera. No significa dar de baja la cartera. ¿Qué significa ello? Significa establecer la realidad económica de la copropiedad, sin estigmatizar a ningún copropietario que coincida que su unidad privada sea la misma. Torre 1, 101, digo yo, cuando dicto charlas y clases. Es el principal deudor moroso. Nunca pagó las cuotas de administración. La cuota de administración de ese copropietario es 1.000.000 de pesos mensuales, 12 millones de pesos al año, y me arrojó que mi ejercicio me dio un excedente de 20 millones de pesos. Si Pepito Torre 1, 101 nunca pagó la cuota de administración, quiere decir que esos 12 millones de pesos nos están afectando nuestro resultado del ejercicio. Si se establece el deterioro de cartera que va a gastos, afectando el estado de resultados, nuestros resultados realmente serían 8 millones de pesos. Es diferente incorporar dentro del proyecto de presupuesto 8 a incorporar 20. Segundo, adicionalmente tenemos que tener en cuenta el fondo de imprevistos. El fondo de imprevistos, como está contemplado en la ley, dice que es como mínimo el 1% del proyecto de presupuesto anual de gastos. Como mínimo. Algunos reglamentos de propiedad horizontal dice que el fondo de imprevistos se incrementará adicionalmente con los valores recaudados por los rendimientos financieros que den esos recursos en las cuentas, y adicionalmente algunos reglamentos dicen que se incrementará ¿con qué? Se incrementará con los ingresos no operacionales. Es decir, si yo tengo alquileres de salón, si tengo lo que nos entrega la compañía de telefonía por un espacio, si tengo alquiler de sauna, jacuzzi, cualquier amenidad, cualquier otro ingreso operacional, si así lo dice el reglamento, debería formar parte, alimentar el fondo de imprevistos. Esos resultados de ejercicios, el administrador debe manifestarle a la asamblea qué se va a hacer con ellos. Entonces, si dentro del año 2022 hubo un excedente y la asamblea no autorizó utilizar el fondo de imprevistos y me da excedente, ese excedente debe separarse y trasladarse al fondo, constituirse una reserva con destinación específica del total del fondo de imprevistos de ese año. Si me sobra más platica, esa otra platica, la asamblea puede determinar constituir una reserva para afectar la ejecución presupuestal del siguiente periodo, es decir, del 2023. ¿Cómo así, Javier? Voy a ser más práctico. Si en el año 2020 incorporaron dentro del proyecto de presupuesto mantenimiento de pararrayos, 5 millones de pesos, no se ejecutó. En el 2021 volvieron a incorporar mantenimiento de pararrayos, 5 millones, no se ejecutó. 2022, mantenimiento de pararrayos, 5 millones, no se ejecutó. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto me lleva costando el gasto del rubro de mantenimiento de pararrayos? 15, porque he cobrado plata en cuotas de administración para ejecutar unos gastos de 5, 5 y 5, son 15 millones. Y si vuelvo y lo incorporo en el 2023, 5 millones, me estaría costando 20 millones de pesos. ¿Qué es lo que se quiere y el espíritu de incorporar los excedentes de periodos anteriores en el proyecto de presupuesto? Ojo, tienen que ser muy realistas y hacer un análisis crítico, porque si no han estimado el deterioro de cartera, estarían incorporando dinero que no van a cobrar en corto plazo. Ustedes tienen que saber como administradores, ser muy responsables y saber ¿qué pueden de pronto les quedó pendiente de cobrar de periodos anteriores? Es decir, de pronto la cartera de 2 meses del copropietario que es moroso y que dentro de los 2 meses paga y que eso me representa es X cantidad de dinero. Lo otro, si lo dejan ahí quietico, pueden constituir una reserva para que a futuro pinten, impermealicen lo que. Pero eso que van a incorporar dentro del proyecto de presupuesto no puede ser dinero que no van a recaudar en el corto plazo, porque ustedes mismos se estarían metiendo el cuchillo. Entonces, esos excedentes que me están sobrando y que se están incorporando en el proyecto de presupuesto los puedo tener como una ejecución presupuestal aparte, un capítulo aparte. Utilización excedente de periodos anteriores. ¿Qué vamos a hacer? El famoso mantenimiento para rayos que no hicimos, 5 millones. Me sobró más plática que no hice el lavado de tanques, Y eso automáticamente me afecta disminuyéndome la cuota de administración. Ese ejercicio lo tienen que hacer muy responsablemente, sabiendo que el resultado del ejercicio que están presentando al cierre es el real. ¿Ok? Sigamos. Otra cosa que deben tener conocimiento
que tienen que tener conocimiento es conocer al detalle. Devuélvete una, porfa. El inventario de bienes y áreas comunes. Ustedes deben saber cuántas motobombas tienen, si tienen sistema bypass o no, si tienen planta de suplencia total, si tienen cuántos ascensores, si tienen qué amenidades tienen, si tienen jacuzzi, si tienen sauna, si tienen deportivo, si tienen barbecue, si no tienen, si tienen grama, si todo. Ustedes tienen que tener ese checklist. Ustedes deben es que yo no sé. No. Cuando ustedes reciben una copropiedad, lo primero que tienen que hacer es ustedes pedir ese listado de acuerdo al reglamento, validarlo y en virtud de, si es una copropiedad nueva, el propietario inicial les hace unas recomendaciones de uso de las áreas o el que instala o el que vende el equipo le hace unas recomendaciones de que cada cuánto y con qué periodicidad se debe hacer el mantenimiento y así usted va a estructurar su proyecto de presupuesto. Ok, lavado de tanques, de acuerdo a la norma lo debo hacer cada 4 meses o cada 6 meses. Análisis microbiológico. Para dar cumplimiento a la norma, entonces cuando haga lavado de tanques debo hacer análisis microbiológico. Para el de la piscina, debo hacer análisis microbiológico todos los meses. Información exógena, una vez al año. Registro único de usuarios finales, una vez al año. Los honorarios del administrador, cada mes. El servicio de vigilancia, todos los meses. Dentro de ese inventario de bienes y áreas comunes también juega un papel importante la póliza de áreas comunes. La póliza de áreas comunes, el 70-75% de los bienes de la copropiedad forma parte ¿qué? De las áreas comunes. Y hay unas alternativas que le pueden dar beneficios a ustedes y ahorrar recursos. Es decir, en este momento hay algunas compañías aseguradoras que ofrecen el crédito contado. El crédito contado es pagar la cuota de administración en 3 cuotas, 0 financiación. Eso les está dando más o menos en unos 2, 3, 4 millones de pesos la financiación y eso les puede servir para otro rubro. ¿Ok? Dentro de ese inventario de bienes y áreas comunes, yo en mi calidad de revisor fiscal cuento las buenas experiencias. He visto en algunas copropiedades que manejan una especie de tablero y en ese tablero están todos los bienes y áreas comunes y están todos los meses del año, de enero a diciembre. Y hay una especie de semáforo verde en donde me dice cuándo debo realizar los mantenimientos. Y eso me permite a mí para estructurar mi proyecto de presupuesto. Algo importante que hay que decir es que yo siempre voy a sacar la relación de total de mis gastos anuales. Y esos gastos anuales, independientemente que sea trimestral, semestral, mensual, me va a dar un total anual. Y ese total anual lo voy a dividir en 12 meses porque debo saber el costo mensual de mis gastos para poder aplicar por coeficiente y determinar la cuota de administración. Eso opera así, es el ejercicio matemático simple que se debe hacer. Yo sé que me han hecho muchas preguntas, ¿cierto? ¿Me dices el tiempo, porfa? Sí, quedan 20 minutos. Ok, perfecto, vamos muy bien. Listo. Dentro de ese, tú tienes la siguiente, por favor. Ok. Dentro de ese planeación que hace el administrador en la elaboración del proyecto de presupuesto, es muy importante que se haga ese análisis del comportamiento histórico de los rubros de gastos. Llámense servicios, llámese mantenimiento, llámese conservación, llámese honorarios, llámese como se llame. Dijimos anteriormente que un proyecto de presupuesto no es llegar y coger mi presupuesto que ejecuté y multiplicarlo por un porcentaje. No es eso. Dentro de ese análisis podemos encontrar que durante la vigencia 2022 tuvo necesidad el administrador de incurrir en un gasto extraordinario porque tuvo una afectación a un área común por alguna situación atípica una filtración, una gotera, una fuga imperceptible de agua, se dañó algo, cualquier cosa. Y tiene que evaluar si ese gasto extraordinario es que presupuestó menos dinero o va a ser recurrente todos las siguientes vigencias. ¿Okay? Una impermeabilización es un gasto que se debe estimar todos los años, todos los periodos. ¿Para qué? Para que
entre menos mantenimientos preventivos haga, se me van a convertir en correctivos más costosos. ¿Ok? Si yo no hago ese análisis de ese comportamiento histórico, podría estar inflando o sobreestimando mis necesidades de gasto a un futuro. Debo tener un plan de necesidades y proyectos especiales. Aquí es como cuando tú vas a comprarte una hamburguesa a un buen restaurante, de llámese Corral, llámese como se llame, sin hacer propaganda acá, y te ofrecen la hamburguesa. La hamburguesa básica vale tanto. Ok, me gusta. Pero señor, ¿usted desea que esa hamburguesa se la agrandemos, le echemos más tocineta, le echemos esa cebolla caramelizada, la agrandemos las papas, le demos una malteada, se la reemplacemos por la gaseosa? Sí. ¿Cuánto valía la hamburguesa inicialmente? 30. ¿Cuánto vale con las adiciones? 75. Usted decide si quiere el básico o si quiere el premium. ¿Ok? Eso decide usted. En ese plan de necesidades, usted tiene, ya les dije que ustedes tienen que tener un checklist, conocer su propiedad, sus bienes y áreas comunes y listarlas. Y adicionalmente van surgiendo algunas inversiones adicionales, ya bien sea mantenimientos correctivos o bien sea inversiones que hay que hacer algunas adecuaciones o mejorar algunas áreas, porque así lo da dando la copropiedad. Algo importante que deben tener en cuenta es, ojo con el tema de los mantenimientos, mantenimientos y reparaciones locativas. Entre más antigüedad tenga la copropiedad, más gasto de mantenimientos y reparaciones locativas va a pedir. Más. Si el año pasado fueron 10, este año no van a ser 10 nuevamente. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Y deben tener muy en cuenta lo siguiente, y es que cuando ustedes elaboren el proyecto de presupuesto, nada les exime de que pueda hacer el proyecto de presupuesto, incluirle notas como los estados financieros. Notas como los estados financieros. Dentro de esas recomendaciones y teniendo en cuenta eso, voy a tener unas cotizaciones, y esas cotizaciones debo tener algo muy en cuenta, es la vigencia de la cotización. Porque no es lo mismo haber cotizado en octubre del 2022 y que la cotización diga que tenga una vigencia de 30 días, la cual se puede ver y que con eso monte el proyecto de presupuesto para la agencia 2023. Si es necesario, vuelvo y llamo a la empresa de Pepito Pérez y le digo que si la cotización está vigente o si tiene alguna modificación en precio o si por el contrario requiere que me mejore la cotización respecto de cosas que no me contemplo. Debo conocer esas recomendaciones de los fabricantes de los equipos, de los proveedores y de mantenimiento. Y algo que aprendí en una asamblea de copropietarios que dijo un copropietario ingeniero y le dijo al administrador, usted debe establecer un plan en tal sentido en que usted en cualquier momento le falle todo. Tuvo un cortocircuito, le falló la motobomba, se quedó sin agua, se abnegó, todo. O sea, el administrador debe estar dispuesto a eso. Por eso el administrador es 7x24. No olvidar incluir la póliza de seguros y una póliza de seguros que esté infravalorada. Me va a traer perjuicios, especialmente porque tengo que, cuando yo contrato la compañía que me hace el estudio de la póliza, el broker, que es la persona que normalmente tiene varios códigos en diferentes empresas, lo que hace es presentarme las diferentes opciones y me dice, no me debo seguir por la póliza más económica, sino debo mirar cuáles son los deducibles y cuáles son los riesgos más comunes que puedo tener, y eso me puede generar de pronto una diferencia entre una póliza y otra. Ahorrar no es sinónimo de pedir prestado. Ahora, otra cosa, yo tengo el caso de un conjunto residencial, el cual soy revisor fiscal, que tengo aproximadamente 13 años. No quiere decir que porque usted tenga muchos años, ya se convierte eso en un vicio o en algo irregular. No. Ha habido diferentes administraciones, diferentes asambleas y he sido elegido. Y en ese conjunto había una crisis financiera en donde había deuda, le debían, y de pronto es el escenario que algunos pueden estar acá, donde se le debía a la compañía de vigilancia, no se podía tratar de prescindir de ella, cambiar el contrato, renegociar con ella el contrato. Tampoco se podía cambiar con la compañía de aseo. Habían sobre ejecuciones presupuestales del más del 1000% en algunos rubros. En algunos había ejecuciones presupuestales de rubros no aprobados.
Y llegó un nuevo consejo de administración y dijo, espera un momentico, aquí no quiere decir que si la asamblea me aprobó 10 millones de pesos para este rubro, me tengo que gastar los 10. Que gastémonos lo que nos tenemos que gastar porque me dieron 10 y 10 me tengo que gastar. Entonces, muchas veces yo veo que entre los proyectos de presupuesto dice el tema de dotación de elementos para el sistema de gestión y seguridad del salud en el trabajo, establece comprar una serie de señalizaciones y llenan toda la copropiedad de señalizaciones, pero de pronto hay unos puntos más neurálgicos que deben ser atendidos prioritariamente. Entonces, ese consejo de administración les dijo, bueno, si esto vale 10 y lo puedo conseguir en 6, y en este momento, después de un tiempo, duraron como 1 año y medio ajustando las tuercas, ese conjunto tiene 0 cartera con vigilancia, 0 cartera con aseo, y en este momento están pintando la copropiedad, toda la copropiedad, sin necesidad de pedir cuota extraordinaria porque le está sobrando dinero. O sea, sí se pueden optimizar los recursos, teniendo en cuenta un excelente proyecto de presupuesto acondicionado a las necesidades de gastos de la copropiedad. Importantísimo que el proyecto de presupuesto no se incrementa por IPC, no se incrementa por el salario mínimo y no se incrementa por el gusto del miembro del consejo A, el copropietario B, o porque este grite más que en la asamblea. No. Usted como administrador tiene que tener la autoridad para poder decir que su proyecto de presupuesto está bien elaborado y estas son las necesidades de gastos, y que usted si le habla de una motobomba de saber cuántos caballos tiene, y que si usted habla de unos mantenimientos de ascensores, sabe que la compañía contratada es XYZ, que esa compañía tiene un contrato de mantenimiento que vence en tal fecha y que usted le paga mensualmente por esto, y que sí incluye o no incluye los elementos correctivos o no, o que en el contrato se exoneran los cables de tracción, los variadores, las tarjetas. Eso lo debe saber. Cuando el administrador tiene ese bagaje y esa forma de poder interactuar con la asamblea, saben que tiene una autoridad. Y otra forma es cuando tú presentas el proyecto de presupuesto, puedes tener slides en los cuales tú llames la cotización, la última factura, el comportamiento del servicio de energía, el comportamiento del servicio de acueducto. ¿Ok? Al contratar adicionalmente, no se guíe por el valor. Lo que no siempre lo más caro es lo mejor, ni lo más barato es lo más malo. No siempre. Eso significa que cuando yo estoy comparando una cotización de un proveedor, cuando yo estoy comparando la cotización de un proveedor, debo hacerla. Si estoy comparando manzanas con manzanas, comparo manzanas, no manzanas, limones, toronja, fresas, ¿ok? Porque eso no me da ningún margen de comparación. Si este proveedor me dice que este mantenimiento o esta preparación me vale 50 millones, este me dice que vale 30 y este me dice que vale 40, son muy similares algunas, pero debo mirar los APU de la propuesta, y si considero que deben darme un alcance, me deben dar el alcance, porque si no, iría mal. ¿Ok? La siguiente, por favor. Listo. No, yo sé que están surgiendo muchas dudas y ya les ayudo con ese tema. No tengan miedo al presentar el presupuesto, ya lo dije, tengan autoridad y tengan la confianza de que si hicieron un buen trabajo y lo estructuraron bien, van a presentar un buen proyecto de presupuesto. Pero si ustedes llegan a una asamblea y le preguntan por algo y dicen, yo creo que eso es esto más o menos, o me imagino que así será, o posiblemente, no. Señor, el mantenimiento de la motobomba lo realiza la empresa XYZ, vienen a hacer un mantenimiento preventivo cada cuánto, ellos ya o el mantenimiento de la subestación eléctrica o de la planta eléctrica, nos entregaron un diagnóstico donde detectaron que hay que hacerle un cambio a los cables, que el ACPM, todo eso, los filtros, igual. Tenga cuidado con la cartera morosa. Es que entonces nosotros nos van a subir la cuota de administración porque vamos a subsidiar los morosos. No es tan así, pero lamentablemente cuando se elabora un proyecto de presupuesto nunca se tiene en cuenta la cartera morosa. Y cuando se aprueba un proyecto de presupuesto, llámese 500, 1.000 millones, 200 millones, de acuerdo al tamaño de la copropiedad y las necesidades de gasto, se hace en el entendido de que el 100% va a pagar las cuotas de administración. Y por bien que le vaya a un conjunto, yo tengo conjuntos donde tengo conjuntos que el 85% paga la cuota de administración. Es un muy buen estándar. Pero tengo conjuntos, por el contrario, que el 70% no paga la cuota de administración. ¿Y qué vamos a hacer ante esa situación? Que el 30% mantiene la conservación de la copropiedad. ¿Ok?
Hay que tener cuidado con la cartera morosa. La asamblea no le debe decir al administrador que cobre la cartera. El consejo no le debe decir. Deben evaluar la gestión del administrador en virtud de esa gestión de cobro, porque la ley establece que una de las funciones del administrador es el cobro de la cartera sin necesidad de autorización alguna. Conocer los coeficientes o módulos de contribución. Ojo con eso. Cuando el conjunto es construido por etapas y el conjunto va a ser de 6 torres y cada 2 torres son una etapa, la torre 1 y la etapa 2 tienen un coeficiente ¿qué? Provisional. Cuando ingresa la torre 3 y 4, que es la segunda etapa, hay una integración de los coeficientes de 1, 2, 3 y 4. Es decir, cuando había la torre 1 y la torre 2, los coeficientes eran provisionales y eso daba el 100. Cuando ingresan las otras cuatro torres, se integran, los coeficientes van a bajar, pero forman también el 100. Y cuando ingresan las otras 2 torres, que ese fuera el escenario, se integra en el reglamento de propiedad horizontal los coeficientes definitivos. Entonces, tenemos que mirar el escenario, en qué momento de la línea de tiempo está nuestra copropiedad para saber qué coeficientes de copropiedad debo aplicar. Y segundo, debo saber si eso me suma el 100% o no. Algunos reglamentos de propiedad horizontal manejan varias porciones decimales. Y para que me dé el 100%, si me maneja 2, 4, 6, debo trabajarlo así en mi tabla de Excel para que me cuadre. Si no, no me va a cuadrar el total de mis cuotas de administración con mi proyecto de gastos. El nivel de detalle, devuélvete un poquito, por favor. El nivel de detalle. Cuando ustedes desagregan mucho, los mantenimientos van a peligrar porque al final del ejercicio haya contemplado muchas cosas, no haya ejecutado todas y me sobreejecute en algunas. En algunos conferencistas, como el doctor Jorge Orlando León, recomiendan que trabajemos por capítulos. Capítulo de mantenimiento lo podemos desagregar, pero el valor aprobado por la asamblea, por decir algo, para el capítulo es de tantos millones. Y eso, ¿para qué voy a utilizar ese dinero? Para esto. Y así no voy a tener sobre ejecuciones como las que hablaba del 1000%, porque ya me dijeron puntualmente qué va en ese capítulo, cuáles son mis gastos. Fondo de imprevisto, ya lo dije, es como mínimo el 1% del presupuesto anual de gastos, pero debo remitirme al reglamento de propiedad horizontal y verificar si dice que debe ser incrementado con otro valor. Posibles contingencias, el escenario que les manifesté anteriormente, en donde se me pueden presentar supuestos atípicos y cuando yo desarrollo mi asamblea, por decir algo así, en marzo, ya debo haber incluido como mínimo que lo que ejecuté en enero, febrero y lo que lleve transcurrido en marzo quede aprobado. Porque de pronto tenemos un mantenimiento y no lo incluyeron en el proyecto de presupuesto, eso te va a afectar la ejecución presupuestal. No sé si vamos a las preguntas, porfa, que veo que hay un montón. ¿Vale? ¿Te parece? Bueno, Empiezo. perfecto. Listo. Aquí dice, entonces, ¿cuánto debe subir el presupuesto? Ya dijo, el presupuesto no sube ni por IPC ni por salario mínimo, debe subir de acuerdo a las necesidades de gastos de la copropiedad. Si, hay algo que me faltó decir y es, en este año debemos tener en cuenta que el servicio de vigilancia armado 24 horas va a tener 2 incrementos. Uno del 1 de enero al 14 de julio y otro del 15 de julio al 31 de diciembre, que es aproximadamente el 18,5%, cercano al 19%, y que entre lo que es el servicio de vigilancia, el servicio de aseo y el servicio de mantenimiento de ascensores puede empezar entre los tres, más o menos entre un 65 a un 75% del total del presupuesto de gastos de la copropiedad. Entonces, es de acuerdo a las necesidades de gastos. Si me da que debe subir el 20, el 20. Si me da que no me debe subir, pues no me sube, porque hay algunos presupuestos que han estado muy abultados, inflados. Yo tengo una copropiedad donde tiene unos excedentes acumulados de 160 millones de pesos. Se me están quejando algunos copropietarios porque la administración proyectó un incremento de una cuota de administración exorbitante y no tuvieron en cuenta los excedentes. Lo vamos a manejar en la asamblea, pero hay algunas cuotas de administración, todo un conjunto en el rodadero que bajamos la cuota de administración. Voy subiendo. Los dineros de recuperación de cartera se pueden utilizar
en lo que se quiera o a dónde va. Eso es muy importante, que cuando la recuperación de cartera se da en virtud a excedentes de periodos anteriores. Si yo tengo que al corte de diciembre del 2022 tuve unos excedentes de 50 millones de pesos, ¿dónde están reflejados los excedentes? Los excedentes automáticamente están reflejados en mis recursos en bancos y en mi cartera. De esos excedentes tengo que restar el fondo de imprevistos si no lo utilicé para constituir una reserva. Lo iba a hacer. Y si esos recursos la Asamblea no autoriza constituir una reserva con destinación específica, algunos administradores lo convierten en la caja menor o la caja chica de algunos consejos de administración, y eso no es correcto, porque el que autoriza utilizar los excedentes se llama Asamblea de Copropietarios, porque forma parte de los bienes sociales. Aquí me pregunta, ¿ese plan de necesidades y proyectos especiales se incluyen en el presupuesto o es mejor costearlo con cuotas extraordinarias? El proyecto de presupuesto es despensas comunes necesarias. Cuando tenemos algo extraordinario, por ejemplo, en el caso de mi condominio, que tenemos que dotar la copropiedad porque es nueva, de una serie de enseres que únicamente ese gasto se va a hacer una única vez y no se va a hacer periódicamente todos los años ni todos los meses, se recomienda que sea una cuota extraordinaria. Y algo importantísimo para tener en cuenta respecto de las cuotas extraordinarias: sí o sí, el último aparte del artículo 35 de la ley 675 dice que previamente, cuando se vayan a aprobar cuotas extraordinarias, se deben haber agotado los recursos ¿del qué? Del fondo de imprevistos. ¿Ok? Sigamos por acá. Dice, si la propiedad es nueva, ¿qué se debe tener en cuenta para crear este presupuesto o cómo sería la transición de la creación? Ok, cuando es una copropiedad completamente nueva, obviamente no hay un histórico. El histórico comienza a suceder más o menos al cabo de 2 años. Lo que se hace es ese inventario que dijimos inicialmente, y van trabajando con esas estimaciones. Puede suceder que cuando hagan esa estimación a futuro, tengan en cuenta de pronto que van a tener efectos extraordinarios por cosas que no incluyeron. Nada les impide a ustedes como administradores, si la situación se pone complicada y el proyecto de presupuesto es insuficiente, convocar a una asamblea extraordinaria para que se reajusten las cuotas de administración y se calculen nuevas cuotas de administración. ¿Ok? Nada les impide hacer eso. Lo que sí les va a pasar y va a ser un problema para ustedes es que esperen que sea el año y termine el año y dejen que la copropiedad entre en crisis y no tomaron decisiones y llamaron a la asamblea. Aquí dice, si en la asamblea no aprueban el proyecto de presupuesto aprobado, se debe convocar a la asamblea extraordinaria para que lo aprueben. Ojo, los proyectos de presupuesto no deben ser aprobados en asambleas extraordinarias, y es falso lo que algunos dicen, que una vez celebrada la asamblea ordinaria, todas las asambleas son extraordinarias. ¿Qué pasa? Debemos remitirnos al reglamento, porque las asambleas extraordinarias en algunos reglamentos establecen que se les celebrarán con 5 días de antelación, es decir, deben contar 7, porque el día de la convocatoria y el día de la reunión no entran dentro del cómputo de los días de la convocatoria, y cuando son ordinarias deben contar 17 días calendario, los 15 más 2 días adicional, el de la convocatoria y el día de la citación. Debe remitirse al reglamento de propiedad horizontal, porque si el reglamento dice que para cuando se va a aprobar el proyecto de presupuesto debe ser enviado con 15 días de antelación, 15 días de antelación, ¿para qué convoco una extraordinaria? Convoco una ordinaria y es mejor que la convoque de carácter presencial, una ordinaria presencial, porque la ordinaria le da la posibilidad de poder hacer modificaciones dentro de ese orden del día, mientras que en las extraordinarias no se pueden tomar decisiones sobre puntos no previstos en el orden del día. ¿Ok? Entonces, si el reglamento me dice que son con 15, pues convoque la ordinaria, no extraordinaria. Nada le impide que así sea. ¿Se puede tomar la reserva para cubrir un déficit del presupuesto del año anterior? Lamentablemente, el único que se ha pronunciado al respecto es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y ha manifestado que cuando respecto de la orientación técnica, no, de la consulta unificada del año 2018 respecto al fondo de imprevisto, dice que cuando se presenten excedentes dentro del periodo y no se haya utilizado el fondo de imprevisto, se debe constituir una reserva. Pero guardó
silencio ante lo que me estás preguntando del déficit. Debemos entender que entonces en el periodo cuando haya excedente, esos excedentes deben cubrir ese déficit presentado. Ahora, si estamos ante la situación de que vamos a aprobar una cuota extraordinaria para cubrir el déficit, primero deben haberse agotado los recursos del fondo de imprevistos, pero así taxativamente debe quedar en el orden del día. Si van a aprobar cuota ordinaria y es una asamblea extraordinaria, si van a aprobar una cuota extraordinaria y es una asamblea no presencial o extraordinaria, en el orden del día de quedar de que aprobación, utilización del fondo de imprevistos para cubrir el déficit del periodo o para apalancar la cuota extraordinaria. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, perfecto. Si quiere responder Ok, en alguna aquí más. vale, aquí yo creo que hay varias alcanzamos. Dice, su unidad es de X cantidad de inmuebles, la recibió con 180 millones de pesos y hay un déficit de cartera muy alto. Lo primero que tiene que evaluar es cómo están sus proveedores. Si usted tiene de pronto una cartera muy alta y es un remane en los estados financieros hay unos excedentes, pero sus proveedores están bien, están al corriente, podrías tener manejo. Sin embargo, si su cartera es muy alta, deben evaluar la recuperabilidad de la misma junto con el contador y el abogado y de acuerdo a las políticas contables, estimar un deterioro de cartera y aterrizar la realidad económica de la copropiedad. Bueno, Pero aquí hay otra que dice, ay, se me fue. ¿Qué pasa? Si tengo 5 millones de pesos en el fondo de imprevistos, ¿cuánto puedo gastar para imprevistos? Ojo, para utilizar el fondo de imprevistos, lo que puedo utilizar es lo que esté monetizado en la cuenta. Y para utilizarlo, la ley dice que previamente tiene que ser con autorización de la asamblea de copropietarios. No puede ser que yo lo gaste y después pido autorización a la asamblea. No, Carolina, no, la ley no dice que tengo que reponer el fondo de imprevistos. Dice que se suspenderá el cobro del fondo de imprevistos cuando alcance el 50%, pero en ningún momento dice, a menos de que la asamblea diga que ese fondo de imprevistos, si van a tener algún ingreso extraordinario, lo van a recuperar. Si el aumento en vigilancia está estipulado por el aumento del salario mínimo, no se tendría en cuenta los dos aumentos que establece la ley. Ya lo dije, cuando se proyecta el proyecto, cuando se hace el proyecto de presupuesto de la vigencia, esta es la última, Marlene. Cuando se hace el proyecto de presupuesto para la vigencia 2023 y va a suceder con las siguientes, porque acuérdense que la reforma a la jornada laboral va a llegar a 42, reduciéndose en el año 2023 2 horas. Eso afectó la estructura de el valor del servicio de vigilancia para la vigencia 2023. Entonces, debemos considerar y ustedes le deben solicitar, no se pongan a hacer cálculos que no les corresponde. Le dicen a su empresa de vigilancia que le pase la cotización. ¿Cuánto es el costo del servicio del 1 al 14 de julio y cuánto va a costar del 15 al 31 de diciembre? Así únicamente. Que uno con otro da aproximadamente el 18,5%. Es decir, un turno de 24 horas, vigilancia armada, tiene un incremento aproximadamente de 658,000 pesos por turno. ¿Vale? Creo que me faltó tiempo. no, excelente. La verdad que es un tema sensible y genera muchas dudas, pero pudo responder un montón, muchísimo más de lo que esperábamos, así que le agradecemos muchísimo realmente el tiempo que nos dedicó. Excelente tema, creo que quedó muy claro. Y sin duda, las preguntas que sigan quedando, vamos a ir abordándolas en nuestras redes sociales, así que los invito a seguirnos en Instagram y en Facebook como Properix. Y aquí se me suma Daniel también a la charla. Gracias, Marlene. Javier, impecable. Mira que en este trimestre donde nos aboca el tema de las asambleas, el tema tan sensible que es de presupuestos, hablaste de proyección, hablaste de ejecución, hablaste de estados financieros, de libros, de enviar la información que son los presupuestos, coeficientes, votaciones del 50% más 1, los ingresos no operacionales, los mantenimientos, las zonas comunes, las políticas, las pólizas. Y acá yo tengo una pregunta para todos los asistentes. ¿Dónde tienen ustedes esa información?
La tiene el contador, la tiene el administrador, los consejeros tienen acceso a ella, la tiene la copropiedad. Y esa pregunta está atada, Marlene, porque mira, Javier, todo lo que tocaste, nosotros con la experiencia que tenemos, esa información reposa en el contador, en el revisor, en el administrador, en la copropiedad, en el software del contador. Entonces tenemos islas de información. Y el propósito de nosotros es hacer una vida en comunidad más amena para las copropiedades. Es por eso que los invito a todos los que están a que miren la presentación que tengo basada en toda la información que nos dio Javier, para que ustedes entiendan desde Properix cómo todo lo que Javier hoy expuso en un solo sistema puede reposar la información. Vamos, adelante. Excelente. Mire, le voy a Gracias. contar un caso, Daniel, que me está pasando en este momento. Hay un proceso jurídico en un conjunto que tiene vieja data y la abogada está pidiendo, dentro de las excepciones o el acervo probatorio, está pidiendo copia de unas actas de asamblea del 2016, algo así. Y es un conjunto demasiado viejo y tuvo problemas de Comegén. Entonces tú te podrás imaginar la cantidad de información que se perdió porque no estaba digitalizada. ¿Ok? Entonces, lo que estás mencionando es una buena plataforma. Me gustó lo que hablamos al principio, que, o sea, no hay un moderador como tal, sino que el mismo administrador es el que hace, o en este caso sería el presidente de la asamblea, el que maneja la plataforma como tal. Y eso es bastante importante porque muchas veces existen dudas sobre la transparencia del manejo de los datos y pues que más que sea un propietario el que la maneje y se tenga la data, la trazabilidad para poder elaborar las actas y todo. Mira, esa experiencia que tú dices tiene mucho valor porque habla de la evolución que debemos tener hoy en día. Esto sumo otra experiencia de un cliente nuestro. Se le incendió la oficina de administración y toda la información se perdió. Entonces, a eso vamos. Les voy a compartir qué es lo Daniel, que perdón, nosotros ahí hacemos. hay un poco de cosas que me imagino que ustedes en el chat verán ándale. Ahí dejé mi número, o lo repito al aire con permiso ustedes, mi celular es 310-507-1419. Si me llaman y no los puedo atender, mándenme un WhatsApp, y mi correo electrónico es igualito que mi nombre, javiermauriciomancilla@yahoo.com. Soy todavía uga uga, no soy, tengo Gmail y toda vaina, pero todavía me quedé con el de toda la vida. Me pueden hacer una consulta y en lo que yo pueda colaborarles, les ayudo. Daniel, están preguntando que cuánto vale, que los puedes contactar para que por favor les aclare ese dato. Claro que sí, Javier. A todos los vamos a contactar, les vamos a enviar una encuesta y no se preocupen. Pero más allá de eso es, por favor, miren lo que les voy a presentar porque les va a hacer mucho sentido. Arranco, Javier y Marlene, mencionando y usando lo que tú mencionabas del caso de cuando se pierde la información. Properix es una plataforma 100% en la nube. Trabajamos con los mejores para almacenamiento de datos. Estamos protegidos con la ley de habeas data, entonces tranquilidad para todos. Y comienzo mostrándoles lo siguiente. Qué bueno que cuando tengamos un sistema contable administrativo dentro de la copropiedad, tengamos acceso a los datos bancarios que tiene la copropiedad. Mencionabas algo de fondo de imprevistos. ¿Cuánto tengo en fondo de imprevistos? ¿Cuáles son las deudas de la copropiedad basada en proveedores, en porcentaje de la deuda y el histórico con vencimientos? ¿Cuál es la liquidación de la cuota de administración? ¿Cuánto estoy recaudando? Y mencionabas el tema de la cartera. Y si la cartera la genero con un golpe de clic y me trae todo el histórico, es valor agregado, es información en tiempo real. Hablaste de presupuesto. ¿Qué pasa si dentro del sistema configuramos ese presupuesto y le decimos al sistema que es un presupuesto anual, un mes de inicio, y hablaste de coeficientes? Traigamos todos los coeficientes que están acá. También cuando hablamos de coeficientes y hablamos de presupuesto, que la herramienta me permita tener ese presupuesto. Hablabas del total de los egresos de la copropiedad y cuáles son los ingresos que esta copropiedad espera recaudar por concepto de despensas u otros ingresos no operacionales. Entonces, tengamos esa distribución del presupuesto, podamos editar ese presupuesto porque la misma inflación que tú hablabas, que en los últimos 24 años tuvo un impacto generoso, entonces acá controlamos todo ello.
Y si nos vamos más al detalle, usualmente nosotros necesitamos mirar ese reporte de ejecución del presupuesto, que el mismo sistema, a medida que yo voy registrando las compras y los gastos con los proveedores de la copropiedad, el sistema me permita tener ese presupuestado. El anual, el promedio mensual, la ejecución mes a mes, para que al final tengamos lo que tú mencionabas, el total de ejecución, tenemos un excedente del 185%. Miremos más fino, miremos el detalle, y ese detalle es tener el control de cuáles son los gastos de la copropiedad en sueldos, revisoría, auditoría, etcétera, cuáles son los montos y cuál es su proyección mes a mes. Esto es tener la información 100% Ahí, Dani, integrada. no estamos viendo, ¿eh? Se ve la pantalla en blanco. Oh, dame un segundo, gracias por decírmelo, Mar, porque... Dame un segundo, a ver qué pasó, pantalla. Ahí estamos ok, ¿verdad? Ahora sí. Bien, retomo. Cuando estaba acá en el sistema me permite sacar ese presupuesto y ejecutarlo. Y al ejecutarlo me permite tener acá el total presupuestado, cuánto es anual, cuál es el promedio mensual, cuáles son esos ingresos y cómo los estoy recaudando. Al final me muestra el restante de la ejecución, el porcentaje de la ejecución y el total de la ejecución. Al lado de ello, tenemos el detalle de todos los gastos que tiene la copropiedad, detalle por detalle, cuál es el presupuesto de ellos, cuál es la ejecución y cómo se está ejecutando cada uno de ellos. Esto se alimenta 100% cuando ustedes desde acá tienen la facilidad de controlar cuáles son sus proveedores, qué tipo de servicio le prestan, tener la posibilidad de cargar los gastos recurrentes, generar un reporte de gastos que hace parte de la auditoría que nos mencionaba Javier, crear esa cuestión del gasto, controlar todo lo que son los pagos, hablamos de retenciones, historial de los comprobantes de egresos o registrar un pago a un proveedor, y detrás del presupuesto está todo lo relacionado con la liquidación de la cuota de administración que tiene un impacto en ingresos, y acá en ingresos es donde se pueden registrar todos esos ingresos adicionales por concepto de ¿qué? De zonas comunes, alquileres y demás, y tener la facilidad de que ustedes puedan tener la información contable y administrativa en un solo lado. Estamos en época de asambleas, que es bueno que el sistema les arroje de una manera sencilla todo lo que nos mencionaba Javier, los libros, los estados financieros, y que el sistema simplemente a golpe de clic les permita a ustedes buscar la información que necesitan, generarla, descargarla, y que esta información, como Javier lo dice, 15 días antes de la asamblea, se lo notifiquemos a los residentes. Y acá les pregunto, ¿cómo ustedes se notifican o se comunican con sus residentes? ¿Usamos WhatsApp? ¿Usamos correo electrónico? ¿Estos medios son efectivos? Demos un salto en el camino y hagamos las cosas más eficientes. ¿Por qué? Cuando ustedes tienen Properix, tienen un módulo de comunicación, una parte administrativa que relaciona toda la comunicación entre administrador y residente. Y acá, ustedes cuando tienen comunicados, por ejemplo, ahora es clave enviar los recordatorios para la realización de la asamblea. Crear una convocatoria abierta para el presidente de la asamblea. Si bien son temas que se van a tocar en la asamblea, podemos ir formando a nuestros residentes, a nuestros asambleístas, para que se vayan adelantando y conociendo qué se va a tratar en cada uno de ellos. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar un caso puntual. ¿Y esto Daniel, qué es? una cosita. Marlene me decía que ustedes en las asambleas permite el manejar lo que tenemos algunos inconvenientes en algunas asambleas, es decir, los poderes que está asignado, o sea, Pepito Pérez, Torre 1, 101, llegó con 3 poderes y le asigna y por los coeficientes y todo, ¿sí? Sí, sí, señor. Como yo te mencionaba a ti en el inicio y a todos los participantes, podemos configurar todo lo que son los coeficientes, podemos que el administrador dentro del módulo de archivos biblioteca digital suba la información y acá en otros documentos cargue el borrador de ese poder para que yo como propietario lo pueda descargar. Una vez lo diligencie, se lo haga llegar al administrador dentro del módulo de PQRS como una solicitud de otro. Y acá en otros yo puedo descargar ese poder y lo puedo aprobar o lo puedo rechazar, ya que ese poder debe cumplir ciertas características que cada uno de ustedes conoce, y acá está esto. Una vez tenga esa facilidad del administrador de manejar los poderes dentro de asambleas, él va a configurar el tema de los
coeficientes, que como bien lo mencionamos están acá, ¿cierto? Y de esa manera van a poder realizar las asambleas que ustedes van a llevar a cabo, presenciales, virtuales o mixtas. Y desde acá, el sistema lo que les permite a ustedes es comunicar toda la información, y me devuelvo al ejemplo, de que pueden compartir el presupuesto. Presentación presupuestal, presupuesto 2022, fecha de envío, rótulo de importante y tienen un control de lectura. ¿Por qué es importante el control de lectura? Ustedes van a saber si sus residentes propietarios están leyendo la información. Acá quiero también rescatar algo que mencionabas. Votaciones. Las votaciones todo el tiempo están basadas en los proveedores. ¿Quiénes toman esa decisión? Tú lo decías, los del consejo, porque son quienes me representan. Podemos realizar votaciones con todos los copropietarios, solo los miembros del consejo o solo arrendatarios. Acá es donde nosotros, ¿qué hacemos? Nos vamos a las asambleas y dentro de las asambleas podemos realizarla. Al realizarla, nosotros podemos cargar toda la información que ellos necesiten para estar informados. Y acá tomo otros apuntes que tú nos dabas, Javier. Controlemos los mantenimientos. Estos mantenimientos son los elementos a mantener, que el sistema me arroje un recordatorio previo y saber cuál fue el proveedor y que esa bitácora de ese mantenimiento repose acá en la biblioteca digital. Controlemos las pólizas de seguros, cuáles tenemos, cuál es la vigencia y demás. Manejemos las zonas comunes porque estas zonas comunes me pueden representar a mí ingresos adicionales y esos ingresos adicionales los van a poder controlar desde acá, atarlos a la cuota de administración y ya con todo esto abocamos el tema que nos tiene ahorita en este trimestre, que es todo lo relacionado con asambleas. En asambleas ustedes van a tener la facilidad de crear sus asambleas normales, las ordinarias de este periodo, las extraordinarias que estén por ejecutarse y que van a encontrar dentro de la asamblea. La información general, la información que ustedes le dieron a su asamblea, el link de la asamblea, fecha y hora, que el asambleísta a través de la aplicación nuestra de Properix pueda consultar todos los documentos que ustedes previamente le compartieron, el poder que ustedes tengan ese control de la asistencia con el famoso quórum y ese control de quórum les permite a ustedes saber quién asistió y quién no asistió, manejar el orden del día y dentro de este orden del día ustedes puedan realizar votaciones, tener el control de las votaciones, cuántos votos emitidos sobre cuántos posibles, quién votó sí, si hubo votos de no, controlar ello, avanzar en el orden del día de cada uno de los temas de votación, ¿cierto? Acá en estos temas de votación, Javier, se puede tomar el tema del coeficiente para aquellos votaciones que se tienen que hacer de tipo monetario, que era lo que tú mencionabas, donde se toman decisiones con el coeficiente de esta manera, donde las van a desarrollar. Y a medida que avance su asamblea, ustedes pueden crear toda la cantidad de temas que salgan. Por ejemplo, en preposiciones y varios. Ustedes pueden arreglar toda la información que necesiten. Una vez su asamblea haya terminado con éxito, Properix tiene acá algo que se llama que la asamblea fue finalizada, está en curso. Acá, por ejemplo, hay una que está en curso, fue finalizada. Y esta finalizada te permite a ti ir acá, descargar el reporte. ¿Y este reporte qué es? La facilidad de que ustedes tengan el reporte de la votación. Esta información les sirve a ustedes para juntarlo en el acta a la persona que esté encargada y les va a decir cuántos votos, la moción de la votación, el código de la votación, la posición de la votación del orden del día, el tipo de respuesta, cuántos votos efectuados, cuántos sí, cuántos no y quiénes votaron. Esto es el soporte que ustedes necesitan del por qué tomaron las decisiones. Y Javier mencionaba... Daniel, perdón, devuélvete Dime. un poquito. Devuélvete. En ver resultados. Acá. Sí, es que estoy viendo y adicionalmente aparece la unidad privada bajo la cual se depositó el voto, ¿cierto? Okay. Acá está la unidad, el responsable del voto. Y el coeficiente. Correcto. Y el tipo de voto expresado. Acá está, tipo de respuesta, efectuados, quién votó sí, quién votó no, el porcentaje de cada uno de ellos. Ok, perfecto. ¿Vale? Esto es lo que va a soportar todas las decisiones que ustedes tomaron como administradores, que se tomaron en la asamblea,
y posteriormente, cuando ustedes hagan la transcripción del acta, esta sea firmada por el comité verificador, ustedes pueden entrar acá, esta que dice finalizada también. Al final, acá ya aparece el acta. Cuando ustedes suben el acta dentro de nuestro sistema, automáticamente los asambleístas les va a llegar un correo electrónico y una notificación a su celular a través de nuestra aplicación y se van a enterar de esto. Y en el caso que tú mencionabas, Javier, del histórico de las actas de los años anteriores, acá en archivos, que es la biblioteca digital de la copropiedad, en otros documentos, la persona lo que puede hacer es que puede cargar toda la información que ellos necesiten para que les pueda a ustedes subir la información. Entonces, desde acá simplemente buscan el informe, lo cargan y automáticamente todos los residentes que tengan acceso a la aplicación lo van a controlar y van a tener acceso a la información. Entonces, quiero que se den cuenta cómo Properix les habla de contabilidad, les habla de la parte administrativa, de presupuestos, estados financieros, liquidación de cuotas, ingresos adicionales, fondos de imprevistos, asambleas, comunicación y demás. La invitación, acá dejo de compartir. Marlene. Preguntan que qué capacidad, eso es en la nube, ¿cierto? Sí, sí, Así señor. es. Así es. O sea que el almacenaje va creciendo. Así es, no hay problema por eso, y además también para las asambleas virtuales le damos un link de conexión para que puedan realizar en una sala la asamblea virtual con todos sus asistentes y grabarla sin límite también de tiempo. ¿Y qué es lo mejor de esto, Daniel, Javier? Que la plataforma de asambleas efectivas es 100% gratuita. ¿Y por qué? Se preguntarán, estamos brindando esta plataforma gratuita. Porque, como vieron, es solo una parte pequeña de todo lo enorme que es nuestro sistema y queremos que nos conozcan, y es un momento crucial para nosotros y queremos ayudarlos en este momento crítico que son las asambleas, así que por eso, como nuestra misión como empresa, queremos brindarle esta plataforma totalmente gratuita para todas las asambleas que van a tener para sus conjuntos y puedan conocer el módulo de comunicación, el módulo de contabilidad, citofonía y control de accesos, y también la contabilidad. Así que voy a compartirles ahora una encuesta en vivo. Para los que quieran acceder a esta plataforma gratuita, nos puedan poner en esta encuesta si les interesa, y los contactamos al finalizar el día o durante el día de mañana. Bien, voy a compartirles también acá en pantalla un resumen de lo que tiene nuestra plataforma de asambleas: creación de la orden del día, envío de convocatoria y recordatorios, votaciones en tiempo real, basadas también en coeficientes, manejo de poderes y todos los reportes automáticos y exportables, que a la vez también se conecta con nuestro módulo de comunicación, que aquí hay otra novedad, Dani. Así es. A ver, si me permite pasar. Ahí está. Que tenemos el plan de comunicación bonificado también por 6 meses. Luego tiene un valor muy accesible que son 500 pesos por unidad funcional. Así que también pueden acceder a los PQRS, a la reserva de zonas comunes, al envío de comunicados y recordatorios. ¿Qué les parece? O sea, el valor de desarrollar la asamblea no tiene costo, ¿cierto? No tiene costo, exactamente. Y además le damos una sala virtual para conectarse. O sea, Así como es. el que manejan algunos Zoom o sí, algo así. Exactamente, es una sala de Google Meet. Así es. Y de nuevo, repito, nuestra misión es poder ayudar al rubro de propiedad horizontal a transformarse digitalmente. Nosotros en Argentina estamos hace más de 6 años, somos una empresa argentina, desembarcamos hace ya 2 años en Colombia. Ahí Dani es parte del equipo que está allí en las oficinas de Bogotá. Y somos más de 50 personas, tenemos más de 700 administraciones que trabajan con nosotros, más de 250.000 usuarios. Somos los únicos en Latinoamérica que estamos certificados como software de calidad por las normas ISO.
Estamos utilizando también todos los servicios de Amazon Web Service para poder resguardar nuestra información. Así que realmente los invitamos a que nos puedan conocer y vean todas las soluciones que tenemos para la propiedad horizontal, que son, además, Javier, desarrollos propios. Son sistemas que hicimos desde cero pensados para la propiedad. Así que no es como otros sistemas que conocen, contables, seguramente que sean los que manejen, que se adaptaron a la propiedad. Nosotros desde cero fue pensado el producto para ello, entonces es muy flexible. Así es, nuestros primeros asistentes de los webinars anteriores, ellos pueden dar fe de todo lo que Properix ha crecido en el mercado colombiano, lo que hemos trabajado con cada una de las sugerencias, y por eso hoy les presentamos esta solución. Cada una de las dudas que ustedes tienen sobre la plataforma, cómo se realizan y demás, la votación que está abierta, el equipo comercial se va a poner en contacto con ustedes. La idea es atenderlos y darles respuesta a cada una de esas inquietudes para que puedan llevar sin costo la realización de la asamblea con nuestra solución. Y además le vamos a hacer una demostración personalizada, así como hiciste, mucho más profunda a cada uno de los que nos han puesto en el chat que querían ser contactados. Así que, Marlene, bien, importante sí. algo, cuando yo te preguntaba que si hay alguna limitación respecto a la celebración de las asambleas por el tema de agenda, que muchos de pronto les preocupa eso. Vamos a contactar con la compañía XYZ, no tengo ese día disponible. ¿Pasa eso con ustedes? Absolutamente no tienen que preocuparse por eso, porque nosotros tenemos un equipo personalizado para capacitarlos y nuestra herramienta es totalmente independiente, no requiere de un moderador. Nosotros le enseñamos a utilizarla y es tan fácil que por esto mismo no requiere un moderador y desde su computadora pueden cargar toda la orden del día en iniciar la asamblea y los vecinos van a recibir en su aplicación del celular las notificaciones para votar, para participar de la votación. Así que es por ello que no es necesario un moderador y pueden realizarla cuando quieran, no tenemos límites con eso. Novedoso. Sí, Bien. es tremendo. Bueno, muchas gracias a los que votaron. Ahí veo que nada, tenemos un muy buen volumen de interesados, así que los vamos a estar contactando a la brevedad. Y bueno, si les parece, ya vamos finalizando el webinar de hoy. Javier, muchísimas gracias por Con tu gusto. tiempo, por participar de este webinar, de este encuentro. Nos sirvió muchísimo, una información clave. Dejaron ahí los participantes en el chat su agradecimiento, realmente estaban contentos con la información, así que seguramente vamos a estar en contacto para todo lo que queda del año, que viene un montón de capacitaciones. Así Dani, es. también muchísimas gracias por acompañarnos y mostrarnos la plataforma, y a Finia, que también nos ha acompañado en este webinar, nos ha ayudado con la organización, difusión, y es un webinar que hemos armado en conjunto. Así que muy agradecidos y feliz tarde para todos, estamos en contacto. Gracias, Marlene. Gracias, Javier. Con Gracias a gusto. Pina. Gracias a todos los asistentes. Hasta una próxima. Gracias, Marlene. Gracias, señor Javier, por su capciosa presentación. Gracias, Daniel, y gracias a todos los asistentes. Que tengan buena tarde. Bueno, yo igualmente me voy despidiendo, que tengo asamblea. Un abrazo. Muy Se bien. cuidan. Ok, Hasta chao. luego.